cierto que el 30 al 40% de la población a día de hoy sufre algún tipo de alergia y el problema es que cada vez va a ir en aumento, ¿vale? Entonces vamos a explicar ahora el por qué. Siempre me detengo un poco en explicar la parte más teórica del sistema inmune para que lo podamos entender, pero hoy quiero hacerlo un poquito distinto. Vamos a hacer la parte más práctica, más la parte de la nutrición, porque al final es lo que vosotros vais a poder hacer en casa. Entonces, voy a dar unas pinceladas del sistema inmune para que podamos entender el porqué del tratamiento posterior, ¿vale? Sí que os pido que, como luego en la charla la van a colgar, hay mucha gente que padece estas enfermedades, toda ayuda es poca, entonces como al final son cosas que podéis hacer vosotros en casa, todas las personas que podáis conocer que sufran de esto, pues si lo podéis orientar, bienvenido sea. Vale, empezamos. Lo primero que vamos a hacer es diferenciar entre alergia e intolerancia, que siempre venís a la consulta y decís, tengo una alergia a la fructosa o tengo una alergia a la lactosa, eso no existe. Vale, entonces vamos a ver un poco la diferencia entre lo que es una intolerancia y lo que es una alergia. Luego vamos a explicar la fisiopatología, es decir, qué ocurre en el organismo cuando se produce una alergia y los factores que lo desencadenan, es decir, la etiología, ¿vale? Vamos a ver los tipos de diagnóstico, cómo se diagnostican las alergias, aunque si tenéis alergia ya sabéis un poco las pruebas que os suelen hacer. Y lo más importante son estas dos partes, ¿vale? El tratamiento integrativo, es decir, qué se hace en consulta para poder tratar las alergias. Y algo muy, muy importante, yo que he estudiado medicina china, ellos lo hacen mucho, es lo que se llama la dietoterapia energética, ¿vale? Estamos acostumbrados a, pues un alimento es rico en hierro, es rico en vitamina C, pero no sabemos más allá qué función tiene sobre los órganos, ¿vale? Entonces, la última parte vamos a ver un poco por los órganos más afectados en las alergias, pues en los pulmones, la piel, el colon, qué alimentos nos van a ayudar a que esos órganos funcionen mejor, ¿vale? Bien, como os decía, diferencias entre intolerancia y alergia. A lo mejor los síntomas son parecidos, pero en realidad no tienen mucho que ver. Una intolerancia es un problema del metabolismo, ¿vale? Nosotros podemos tomar algún alimento y que ese alimento no nos siente bien, pero no nos va a sentar bien problemas de digestión o problemas de absorción. Podemos tener una disfunción en un transportador de una molécula, ¿vale? Por ejemplo, en la fructosa no existe una alergia a la fructosa. La fructosa es un azúcar, que es un azúcar muy chiquitito, es una sola molécula, ¿vale? Y lo que ocurre es que si nos falta el transportador que hace que se absorba a través de la pared intestinal, se va a quedar en el intestino, se va a quedar en el colon y lo que va a hacer es fermentar. Entonces nos va a dar problemas de hinchazón, de gases, ¿vale? Pero no va a haber una alteración del sistema inmune. Y con la lactosa pasa exactamente lo mismo. La lactosa, que es el azúcar presente en los lácteos, está compuesto por dos azúcares muy pequeños, ¿vale? Entonces, lo que ocurre es, un azúcar es la glucosa, que es lo que nos viene en sangre, que esta la conocemos bien, y el otro azúcar se llama galactosa. Entonces, esto está juntito, y lo que ocurre es que si no tenemos la enzima que corta aquí, esto no se digiere, pasa entero directamente al intestino y otra vez nuestra microbiota intestinal lo va a fermentar, entonces nos va a dar esos problemas de distensión, de malestar digestivo, ¿vale? Pero no hay una alteración del sistema inmune, es una alteración siempre metabólica, ¿vale? Entonces, los digamos, orígenes de que se produzca una intolerancia puede ser por genética, si a nivel genético no producimos lactasa, pues no vamos a poder digerir nunca la lactosa, ¿vale? A nivel de la disbiosis, una disbiosis que no sé si sabes lo que es un desequilibrio en la microbiota intestinal. Sabemos que en el intestino viven un montón de microorganismos, buenos y malos, ¿vale? De hongos, de virus y de bacterias, y tienen que estar en equilibrio. La vamos a ver mejor, pero cuando tenemos un desequilibrio en esa microbiota se altera todo el funcionamiento de todo el cuerpo, se va a alterar todo el metabolismo, se va a alterar la digestión, la absorción, se va a alterar el sistema inmune. Siempre que hay un problema de sistema inmune, que lo vamos a explicar, tenemos que tratar la microbiota del intestino, ¿vale? Y luego, dependiendo también de países, por ejemplo, en Tailandia, que yo estuve el año pasado, ellos tienen mucha disfunción a nivel de la lactosa, no produce suficiente lactasa y casi todos toman, hay bebida de soja por todas partes, ¿no? Entonces, dependiendo de la zona geográfica, sí que puede producir más enzimas digestivas o menos. Y la alergia, que es a lo que venimos hoy, aquí hay una alteración del sistema inmune, ¿vale? Las alergias siempre se producen ante proteínas, los antígenos, es decir, aquello extraño que entra al organismo y que el sistema inmune va a reaccionar ante ello, van a ser proteínas. Vamos a tener una alergia a la proteína del polen,
a la proteína de los crustáceos, del pescado, pero nunca van a ser ni azúcares ni grasas. No existe una alergia a un azúcar. Eso es una intolerancia. No existe una alergia al omega 3, a una grasa. Tú puedes tener alergia a la proteína del pescado, pero no vas a tener alergia a la grasa del pescado. ¿Se entiende esto? ¿Vale? Entonces siempre las alergias van a ser ante proteínas. Podemos tener una alergia de la proteína del epitelio de los gatos, ¿vale? Pero siempre va a ser ante una proteína. Entonces, en una alergia lo que hay es una producción de inmunoglobulinas de tipo E que son específicas, es decir, vamos a producir inmunoglobulinas anticuerpos específicos a cada proteína, ¿vale? Entonces, el origen de esto, aunque lo vamos a ver bien, siempre es genético, la genética es la que es, lo que sí que podemos intervenir es lo que se llama la epigenética. Nosotros nacemos con unos genes y la epigenética es que esos genes se expresen o no se expresen. Entonces, dependiendo un poco del estilo de vida que llevemos, de cómo tengamos las mucosas, se van a expresar o no, ¿vale? En el embarazo, en lo que hemos dicho de la microbiota, la permeabilidad intestinal, la contaminación, hay muchos factores, los voy a desarrollar ahora, así que no me entretengo. Esto ha quedado claro, ¿verdad? Sí. Vale. Bien. Fisiopatología. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando ocurre una alergia, ¿vale? Vamos a explicar muy por encima para no meterme mucho y no liaros el sistema inmune. La histamina os suena, los antihistamínicos os suenan, ¿no? ¿Vale? Pero vamos a hablar de la histamina, que al final es la que nos va a producir la mayoría de los síntomas que tenemos en una alergia, los tipos de alergia, la reacción de la permeabilidad de las mucosas con los antígenos. Y bueno, he puesto aquí un poco los síntomas más comunes, ¿vale? En las alergias, que son el asma, que es lo más peligroso, la rinitis, que es bastante molesta, dermatitis, la tos, la sibilancia. Luego, bueno, podemos tener también problemas digestivos, ¿vale? Vale, el sistema inmune. A ver, súper importante y voy a ser muy pesada. El 70% del sistema inmune se encuentra en el intestino. El 70%. ¿Vale? Es lo que quiero que más claro quede hoy, ¿vale? Entonces, siempre que hay un problema del sistema inmune, donde hay que tratar es aquí, sea de lo que sea. Me da igual que sea un autoinmune, me da igual que sea una alergia, me da lo mismo. Si hay un problema en el sistema inmune, hay que tratar aquí, porque si no tratamos aquí no vamos a solucionar nada. Nos pueden dar antihistamínicos, nos pueden dar inmunosupresores, da igual, si no tratamos aquí no solucionamos nada, ¿vale? Entonces, nosotros en nuestro intestino vamos a tener lo que se llaman los enterocitos, ¿vale? Siempre lo explico con la mano porque se ve muy bien. Los enterocitos son las células que tenemos en el intestino que tienen que estar juntas, ¿vale? O sea, las uniones tienen que estar estrechas y tienen que estar juntitas. Tenemos nuestros microporos y a través de esos pelillos que veis ahí, los cilios, se van a absorber los nutrientes. Y aquí detrás tenemos nuestra mucosa con todo nuestro sistema inmune. ¿Os suenan los neutrófilos de las analíticas, los linfocitos? Todo eso nos suena un poquitito, ¿no? ¿Vale? Todo eso está aquí, ¿vale? Los linfocitos, los neutrófilos, todo esto está aquí. Entonces, el problema es cuando estas células, que en vez de estar juntitas, se separan. Esto es lo que se llama la permeabilidad intestinal, que ahora lo voy a explicar mejor, ¿vale? Entonces, si esto se separa, todos los antígenos, sean bichitos como yo los llamo, sean hongos, sean bacterias, sean antígenos de la alimentación, medicación, cualquier cosa, si eso se separa, va a entrar. Y entonces es cuando el sistema inmune reacciona. ¿Me he explicado? ¿Vale? Entonces, el 70% está aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema inmune de nuestro cuerpo depende de que esto esté bien o esté mal. Esto es como la mucosa madre, ¿vale? Entonces, el pulmón tiene su propia mucosa, la piel tiene su propia mucosa, ¿vale? La boca, los ojos, pero todas las mucosas del cuerpo van a depender de esta. Entonces, si nosotros tenemos un problema de mucosas, donde hay que tratar es aquí, ¿vale? Muy importante. Entonces, traspasan los antígenos la barrera y el sistema inmune empieza a reaccionar, ¿vale? Bien, voy a esquematizar mucho el sistema inmune porque si no nos vamos a liar. Cuando el antígeno traspasa la barrera, los linfocitos se ponen en marcha, ¿vale? Voy a dividir en 3, vamos a poner, los linfocitos TH1, ¿vale? Lo que van a hacer es atacar más a virus intracelulares y bacterias intracelulares, ¿vale? Estos van a estar alterados cuando hay una patología autoinmune. Si yo tengo una enfermedad de Crohn, una esclerosis múltiple, un lupus, un Hashimoto, una tiroiditis autoinmune, lo que va a estar alterado es esto, ¿vale? Entonces, si tengo un autoinmune, ¿hay que tratarlo en el intestino, sí o no? Sí, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que ver cuando hay una patología autoinmune es la presencia de esto, porque pasa mucho. Que el problema es que el sistema inmune está atacando un virus y por eso se desarrolla la patología autoinmune.
¿vale? No es el tema de hoy, pero para que lo sepamos. Y luego tenemos los linfocitos Th2. ¿Vale? Los linfocitos Th2 son los que se alteran en la alergia, ¿vale? O las dermatitis, todo lo que tenga que ver con histamina alta, que ahora vamos a ver, ¿vale? Entonces, tenemos Th1 y Th2, que son los que se van a alterar cuando hay una patología. Y luego tenemos otros linfocitos, que son los linfocitos T reguladores, ¿vale? Th1 y Th2, T reguladores, ¿vale? Siempre, para que no exista la patología, los T reguladores tienen que estar por encima. ¿Qué hacen los T reguladores? Pues hacer que el sistema inmune no se altere, ¿vale? El problema es cuando el Th1 o el Th2 suben. Si el Th1 o el Th2 está por encima, es cuando el sistema inmune va a estar sobreactivado y va a estar atacando. ¿Me he explicado? ¿Vale? Entonces, para que no haya patología, tenemos que bajar esos dos y subir estos. ¿Cómo hacemos esto? Aquí, tratando en el intestino, ¿vale? Importante. Entonces, ¿por qué se produce la alergia? ¿Vale? Entra el antígeno, de lo que sea, me da lo mismo, ¿vale? Sea alimento, sea una medicación, sea un polen, me da lo mismo. Pasamos las barreras mucosas del pulmón, de la piel, del intestino, pasamos las barreras mucosas y los linfocitos Th2, que hemos dicho que son los que se encargan de las alergias, se activan, ¿vale? Si los T reguladores están más altos, pues no habrá problema, porque los controlan, ¿vale? Si los T reguladores están más bajitos y los Th2 están más altos, es cuando se va a producir la alergia, ¿vale? Se va a producir el ataque. ¿Qué va a ocurrir con esto? Como decía al principio, se van a producir inmunoglobulinas específicas ante cada antígeno, ¿vale? Y estas inmunoglobulinas van a hacer que unas células que se llamen mastocitos, que lo que llevan dentro es esto, la dichosa histamina, ¿vale? Es decir, entra el antígeno, el sistema inmune se acelera, se pone en marcha y los mastocitos van a empezar a liberar sustancias inflamatorias. ¿Se entiende? ¿Vale? Vale. ¿Por qué se altera el Th2? Hemos dicho que para que se produzca la alergia el Th2 tiene que estar más alto, ¿vale? Factores de por qué el Th2 se altera. Uno, lo que he explicado al principio. Si tenemos un sobrecrecimiento bacteriano o fúngico de virus en el intestino, va a estar atacando de más, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tratar aquí, que ahora lo vamos a ver, ¿vale? Muy, muy importante. Dos, lo de la permeabilidad, ¿vale? Las mucosas tienen que estar intactas y cerraditas para que protejan que no entren esos antígenos dentro y que el sistema inmune no ataque, ¿vale? ¿Qué ocurre? Decíamos que el 40% de la población cada vez tiene más alergias. ¿Por qué? Porque la exposición de los antígenos cada vez es mayor, cada vez hay menos contaminación. Hoy estaba lloviendo, pero llevamos un montón de tiempo que no llovía, entonces si no llueve no limpia el ambiente, toda la contaminación industrial, toda la comida que nos tomamos, ¿vale? Yo siempre digo que estamos muy sobrealimentados y muy desnutridos. Al final, tanto procesamiento, tanta industrialización, estamos comiendo mucho, mucho tóxico y poco nutriente, ¿vale? Cuanto más tóxico, a más cosas tenemos que atacar, ¿vale? Todos los tóxicos externos, cuidado con los potingues que nos echamos de manera externa, cuidado con las cremas, con los maquillajes, todo lo que entra en contacto con la piel, al final la piel absorbe, es una mucosa más, ¿vale?